Aleluya. Aleluya. Vamos a ir a la palabra, hermanos, ahí a Éxodo, capítulo 11. Gloria a Dios. Éxodo, capítulo 11. Vamos a estar en lectura, hermanos, de ahí del 1 al 10. Éxodo, capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a lectura del 1 al 10 en el libro de Éxodo. ¿Veamos? Amén. Yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos ahí en el 10. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Hablará el pueblo y cada uno dirá a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Moisés va a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los de israelitas. Y descenderán a mí todos desde el infierno, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de eso yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, dándole gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por su presencia. Gracias por la bendición, Señor, de estar aquí en este lugar para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Padre, para darte gloria, honra y alabanza. Ahora, Dios, vamos a compartir la palabra, la enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme su voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, es la lección 22, 30 de enero del 22. El acontecimiento de la Pascua es el tema en esta mañana. El acontecimiento de la Pascua. La verdad central dice: Dios es poderoso para liberar de toda esclavitud. Es el tema central de esta lección, hermano. Es lo que tenemos que entender. Todo lo que encierra esta lección es esto: Dios es poderoso para liberar de toda esclavitud. Todo el mensaje se encierra aquí, que Dios tiene el poder para librarnos de toda esclavitud. El texto dice: yo pasaré aquella noche por toda la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí, hermanos, Egipto era un pueblo que adoraba a muchos dioses. Por eso Dios envía 10 plagas. Adoraban a los ratones, a no sé cuántos dioses tenían. Pero eran adoradores de ídolos.
Aún a Faraón, hermanos. El pueblo de egipcio miraba a Faraón como un dios. ¿Hasta dónde podemos ver, hermanos, que la gente podía ver a un hombre como Dios? Y había tanto de idolatría, hermanos, que esto es por cual vino estas plagas, este juicio sobre el pueblo de Egipto. Porque había mucha idolatría, habría mucho pecado. La Biblia nos dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y no es que Dios se deleite, hermanos, en matar a todo esto. La Biblia misma nos dice que Él aún en misericordia, y en Ezequiel nos dice, hermanos, que Él quiere, no desea la muerte, sino que el pueblo se arrepienta. Pero sin embargo, hermanos, la parte que leía hoy de Apocalipsis, cuando vienen estas plagas, dice también, hermanos, que envía las plagas sobre el pueblo. Y el pueblo, en vez de humillarse ante Dios, lo maldecía. Es lo que enseña Apocalipsis. Y viene otra plaga más fuerte, derrama el ángel otra vez la plaga sobre el mundo. Y el pueblo, en vez de humillarse, el pueblo insulta y habla en contra de Jehová. La gente, hermanos, su corazón está tan duro, tan entenebrecido. Como gente, hermano, dice, aunque me muera, no lo perdono. Tan su corazón tan duro, tan fuerte, hermanos. Y no es que Dios los tenga así, sino que ellos se han entenebrecido y no le dan la oportunidad a Dios. Aquí vemos esta lección, hermanos, el acontecimiento de la Pascua. Una prefigura de lo que Cristo iba a venir a hacer para perdonar nuestros pecados. El Antiguo Testamento dice la lección, vemos que Israel se alejó de Dios en varias ocasiones, o en muchas ocasiones. Si leemos todo, hermano, lo que es el Antiguo Testamento, vemos cuántas veces el pueblo renegó, el pueblo se apartó, el pueblo se fue a la idolatría, el pecado, la inmundicia. Pero sin embargo, cuando caía en la idolatría, los profetas, los líderes espirituales, los hicieron reflexionar sobre su liberación de Egipto. Ahí estaba el profeta, el siervo, para hacernos entender. Hoy en nuestros días, hermanos, lo que pasa, los líderes están más preocupados por sí mismos que enviar palabra al pueblo de ánimo, que se levanten, que reaccionen. Hay problemas, hay enfermedades, hay todo esto en la vida, pero sin embargo en Cristo somos más que vencedores. Es lo que dice la palabra. Y si usted y yo estamos parados en la palabra, confiados en ella, ¿por qué tememos? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay angustia? ¿Por qué hay preocupación? Cuando Dios nos ha dicho, hermanos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias al poder sobrenatural, dice, y amorosa misericordia de Dios, la obra del Señor nunca es al azar, hermanos. A ver qué viene, a ver qué sale. Siempre es planeada y siempre conduce a un propósito mayor. Vemos la situación, hermanos. ¿Cuál es el plan de Dios en estos últimos tiempos? ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos, de todo esto que está aconteciendo en este mundo? De que el pueblo se vuelva a Dios. ¿Pero qué hace el pueblo? Permanece en lo mismo. No se vuelve a Dios. Recuerde de qué manera hacía volver al pueblo a Dios. Venía juicio de Dios. Y ahorita el pueblo, en vez de reaccionar y decir, buscarle, me arrepiento. ¿Qué dice en 2 de Crónicas 7:14? Un versículo que sabemos de memoria, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Lo sabemos lo que dice Dios, lo sabemos lo que dijo el pueblo, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
¿qué tierra va a sanar? ¿No somos polvo? Nos sanará nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa, hermanos? No cumplimos, sabemos la palabra, sabemos lo que dice Dios, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Él es paciente, dice. Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él prosiga el arrepentimiento. Que todo el pueblo venga. Por eso dice, siempre es planeada y siempre conduce a un propósito mayor. En Éxodo 11:12 podemos leer acerca de la primera Pascua que anunció el precio que sería pagado por nuestra liberación del pecado. Ahí que le dijo al pueblo, sacrifiquen una cabra, junten la sangre y marquen sus postes de las puertas, y el ángel de la muerte no llegará, no tocará sus cosas, ni sus animales, nada de lo suyo será tocado. Ahí podemos ver, hermanos, el primer sacrificio que están anticipando, hermanos, de que un día Cristo vendría a morir en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Aquí empieza el primer anuncio que le dice, marque sus postes de sus entradas, sus puertas con sangre, y el ángel de la muerte no tocará a ninguno de los suyos. El anuncio y el precio que sería pagado por nuestra liberación del pecado. La mayoría de los creyentes, hermano, y también muchos de los no creyentes, están familiarizados con la historia del Éxodo, de cómo Dios ayudó al pueblo de Israel a salir de ella. El pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud después de una serie de milagros en forma de plagas contra Egipto. Sin embargo, Éxodo 7 al 10 registra la primera del 9 de estas 10 plagas. Y vemos en Éxodo 11 un acontecimiento que prefigura el sacrificio que fue hecho por nuestra propia salvación. Una noche, la presencia de la sangre del sacrificio salvó a los israelitas del dolor de la muerte y les dio libertad de la esclavitud. Un sacrificio de un animal, porque aún no había venido Cristo. Ellos tenían que matar un animal, marcar sus postes, sus puertas, para ser liberados del ángel de la muerte. Y aún así ser liberados de la esclavitud de Egipto. Porque fue la última plaga. Fue el último momento que pasó Egipto cuando ellos nos dejan ir. Que les dice, vayan y pidan a sus vecinos plata, oro, todo lo que tengan. Dice que Dios le dio gracia al pueblo con los egipcios que les dieron y se fueron ricos. Por eso dice, hermano, nos enseña, cuando uno viene a Cristo, viene la salvación, viene la bendición a nuestras vidas. Por eso dice la palabra, hermano, que lo que Dios bendice, no hay quien lo maldiga. La bendición de Dios está sobre nosotros, pero tenemos que aprender a obedecer a sus mandamientos, obedecer a su palabra, vivir conforme a su palabra. No que la sepamos, hermanos. No que seamos oidores solamente. Oímos la palabra. Entendemos la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida. Aplicamos solamente lo que nos conviene. Aplicamos solamente lo que nos gusta. No. Hay que hacer toda la palabra nuestra, hermanos. Aplicarla a nuestras vidas de una manera, hermanos, que Dios sea glorificado. La primera porción de Éxodo 1, en Éxodo 11, 1 a 3 dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traerá aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos del siervo de Moisés, y a los ojos del pueblo. Dios había enviado una nueva plaga sobre Egipto. Cada una de ellas vino como juicio sobre Faraón y el pueblo de Egipto. Cada una de estas plagas vino como juicio, hermano. ¿Por qué? Por su idolatría. Había mucha idolatría en Egipto. Y estas son las consecuencias. Recuerde que nos habla en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
La palabra está clara, hermanos. Simplemente todo el mundo tiene una Biblia. Todo el mundo tiene la palabra. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La gente lo tiene y sabe la palabra, pero no la aplica a su vida. No vive conforme a la palabra. Vive como él quiere vivir. Vive a su conveniencia. Vive a lo que a él le conviene y no lo que demanda Dios. Y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Porque el pueblo no se humilla. El pueblo no busca a Dios. El pueblo vive a su manera. Egipto vivía en todo diverso de ídolos. Además de estas plagas sirvieron como juicio por los diversos ídolos que los egipcios adoraban, mostrando la victoria de Dios sobre esta deidad pagana. Viendo al Dios Todopoderoso, viendo el poder de Dios, aún se inclinaban a su idolatría. Y es lo que hace el mundo hoy. ¿Para qué mortificar a Dios? Mejor vamos a un ídolo. ¿Y qué tiene el ídolo? Está muerto. Tiene oídos y no oye, dice el Salmo. Tiene ojos y no ven. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Tenemos que moverlos nosotros. ¿Cómo pueden tener poder? Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Que quede claro, hermanos. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué tanto? Porque el pueblo no se humilla a Dios, se humilla a otro. Es lo que sucedía en Egipto. Había muchos dioses paganos, muchos ídolos. Y por eso cada plaga era representando a cada ídolo que tenía Egipto. Lamentablemente, a pesar de las plagas, Faraón no permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto. El juicio caería sobre Egipto como una terrible 10ª plaga. El horror haría que Faraón expulsara a Israel de la frontera de Egipto. La última haría que Faraón sacara al pueblo, que se fuera Egipto, que se fuera el pueblo de Israel de Egipto. Esta plaga entonces resultaría una gran bendición para el pueblo de Israel. Moisés instruyó a los ancianos que le dijeran al pueblo que pidieran plata, oro a los egipcios, porque Dios les había dado favor a Israel entre ellos. Dios había dado favor al pueblo. Cuando nosotros, hermanos, en la mañana, cuando oramos, le pedimos a Dios que nos dé su favor en nuestra vida. Ese favor hacia los demás, aquellos que nos rodean. La favor, la gracia, la misericordia de cada mañana que ofrece el Señor, hermanos. ¿Cuánto la pedimos? Por eso dice, y el pueblo que le pidiera plata, oro, y les dio gracia y favor a Israel ante ellos. El pueblo egipcio accedería a la petición, entregando a Israel los objetos de valor que pidieron. Se los dieron. Esta historia describe tanto el pecado como la salvación. El juicio por el pecado y la liberación por el Señor. El pecado trae juicio. ¿Qué dice el libro de Romanos? Que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado trae juicio, siendo la muerte el juicio más severo. Usted pregunta, tanto pueblo que se está muriendo, tanta gente que se está muriendo, y cuántos están humillados, cómo están las iglesias llenas, pidiendo la misericordia, la gracia de Dios, pidiendo el favor de Dios, pidiendo la liberación de Dios. No, continúan en su misma vida. Ven la situación, pero ni aún así se humillan.
y preguntamos, ¿cuándo se va a acabar esto? Cuando el pueblo se arrepienta, cuando la gente busque a Dios. Y mientras la gente no busque a Dios, como este pueblo, plaga tras plaga, enfermedad tras enfermedad, estará viniendo a este mundo por consecuencias de que el pueblo no se humilla. ¿Cuándo se acabará? Cuando el pueblo se humille. Si el pueblo no se humilla, va a seguir. Dice que el faraón se endurecía más el corazón. El corazón más duro, y no dejaba salir el pueblo. Y no dejaba salir el pueblo. Así está el pueblo hoy, hermanos. Ay, Señor, ¿hasta cuándo, Dios, te has humillado? ¿Estás buscando a Dios? ¿Te estás acercando a Dios? La gente no quiere buscar a Dios. La gente no se quiere humillar. La gente no quiere buscar a Dios, hermano. ¿Y cuándo se va a acabar esto? Cuando el pueblo se humilla. Estamos poniendo tantas cosas antes que a Dios, hermano. Para todo es primero antes que Dios. Y aún queremos que Dios sane la tierra, que Dios sane al pueblo, que Dios sane la humanidad. Esto va a acontecer cuando el pueblo se humille, el pueblo busque a Dios. Queremos sanidad, queremos liberación, queremos protección. Vamos a buscar a Dios. Es la clave. Este pueblo dice, y el pecado traerá juicio, siendo la muerte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muerte. Muchos muertos. El pecado trae juicio, siendo la muerte el juicio más severo. Quiero que escuchemos. El pecado trae juicio, siendo la muerte el juicio más severo. Y es lo que está aconteciendo en estos últimos 2 años y medio. Todo esto por la causa del pecado, la desobediencia. El pueblo no se humilla. El pueblo no busca a Dios. Y todo aquel que su cuerpo, hermanos, no está preparado para enfrentar esto, se va a ir. Aquellos porque dice que este es el cuerpo, es el templo donde mora el Espíritu Santo, debe estar bien cuidado. Y no lo cuidamos, hermanos. Se van. Viene la enfermedad, son los primeros que se van. Por eso es necesario, hermano. Por eso dice, pero la salvación en Dios conduce, dice, a la abundancia. Pero la salvación en Dios conduce a la abundancia. El pueblo de Israel, al salir libre, fue bendecido. Se llevaron oro y plata. Salió el pueblo rico de Egipto. Les dio gracia ante la gente y la gente les dio y salieron ricos. Esto es la salvación, como dice Juan 10:10. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y Cristo vino para dar vida, y vida ¿qué? En abundancia. En otras palabras, la salvación nos da abundancia. Pero no queremos la salvación. Queremos permanecer en nuestra ambición. Queremos permanecer en nuestra vida diaria. Seguir viviendo, comiendo, divirtiéndonos, haciendo tantas cosas, menos buscar a Dios. Y queremos que se arreglen las cosas. Queremos que la situación cambie. Pero la respuesta la tiene la gente. La respuesta la tiene la humanidad. Si se humilla ante Dios, si le presta atención a Dios, ahí está la respuesta. Pero nadie dice, nadie habla. Dios está diciendo y hablándonos, búscame. Aquí está, yo te sanaré, yo te protegeré, búscame. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Pero ¿qué hacemos? Buscamos todo lo demás y después buscamos a Dios. Lo siento, estamos equivocados. Es importante que busquemos a Dios para resolver la vida que Dios tiene para nosotros. Vendrá una plaga de juicio. Y esa plaga de juicio la estamos viviendo. Y el pueblo, en vez de buscar
se enoja en contra de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás tú? Dios está en su trono, Cristo está a su diestra, ¿y tú dónde estás? Esa sería mi pregunta. Aquellos que me dicen, a ver, ¿dónde está Dios en estos momentos? Dios está en su trono, Cristo está a su diestra, intercediendo por nosotros, ¿dónde estamos? ¿Buscando a Dios o deleitándonos en lo que el mundo ofrece? ¿Dónde estamos? ¿Viviendo una vida de pecado? ¿Viviendo una vida de desobediencia? Simplemente a no estar en el templo estamos en desobediencia. Simplemente a no congregarnos. No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbres, es lo que dice Hebreos. Es desobediencia, hermanos. Y no queremos que las plagas lleguen, no queremos que la enfermedad llegue si estamos en desobediencia. Van a venir, hemos abierto puertas al enemigo para que venga y eche plaga. Cuán importante es que nos volvamos a Dios. El pueblo de Dios huye de sus juicios. Éxodo 11:4 dice: dijo pues Moisés a Jehová, ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta a su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro, dice, moverá sus lenguas, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Moisés anunció la 10ª y última plaga. Ocurrió esa medianoche. Y sería la muerte del primogénito de Egipto, todo del hombre como de la bestia. Todo primogénito. El dolor se extendería por todo Egipto. Todo el país perdería al primogénito de hombre y de animal. Sin embargo, no habría luto entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no perdería nadie, ni seres humanos, ni animales. Y quiero que entendamos una cosa, hermanos. Si vemos al relato, ahí en el versículo, aquí no solamente vemos ahí, yo te digo la cita, hermanos, no solamente salió el pueblo de Israel, sino todos los extranjeros que había en Egipto se fueron juntamente con el pueblo de Israel libres. Los únicos que fueron destruidos, los primogénitos, fue Egipto. Los demás extranjeros salieron con el pueblo de Israel. Ahí nos puede anunciar el mismo sacrificio que hizo Cristo, que era para todo el mundo, para toda la humanidad. Tanto libró a los egipcios como libró a todo extranjero que estaba en Egipto. Por eso es importante que entendamos, hermanos, que tenemos que servirle, tenemos que buscarle, tenemos que presentarnos delante de Él, humillarnos delante de su presencia, para que el dolor de la muerte no se extienda hacia nosotros como se extendió en Egipto. Sin embargo, no habría luto en el pueblo de Israel. Esto demostraría en términos reales la gran diferencia entre el Dios de Israel y la idolatría de Egipto. Podemos ver la diferencia entre el Dios de Israel y la idolatría de Egipto. Un Dios falso no podría ofrecer protección contra el juicio del único Dios verdadero. Israel, por lo contrario, confiaba sin tocar al primogénito de los israelitas. Toda la nación, pero pasaría sin tocar el primogénito del pueblo. Esta es la protección que tenemos en Dios. Pero si nos humillamos, pero si le buscamos, pero si vivimos su palabra, hacemos conforme sus mandamientos. ¿Qué dice Dios? Probarme, dice Jehová.
No hemos confiado y hacer lo que dice Dios, experimentar, vivir lo que Dios nos está diciendo, hermanos. No se siente tentado a hacer lo que Dios promete. Probarme. ¿No le dijo, hermano, cuando el pueblo viene desobedecido? ¿Qué habla ahí, hermanos? En Malaquías. Probarme. Pruébame y verás mi bendición. El pueblo se había desobedecido, el pueblo se había olvidado de Dios, el pueblo había hecho tantas cosas. Pero sin embargo, Dios dice, probarme. Dios quiere, para que miren la bendición que Dios tiene para el pueblo. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que ser sinceros con Dios, humillarnos delante de su presencia. Sinceridad, Dios está buscando sinceridad del pueblo. Es lo que Dios está buscando. Que nos humillemos delante de Él. Dios le había dado a Faraón repetidas oportunidades para dejar ir a Israel, a los israelitas. Dios le había dado varias oportunidades, pero sin embargo, se negó. El juicio vendría. Es importante recordar que el juicio al impío no es algo en lo que Dios se complace, hermanos. No es en lo que Dios se complace. Si vemos Ezequiel 18, dice la palabra 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones de los impíos, el impío hizo, vivirá él. Ninguna de la justicia que hizo él será tendida en cuenta, pero su rebelión con que me prevaricó y por el pecado cometió, por ello morirá. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero Dios no decía la muerte. Dios no se deleita, hermanos, en la muerte del pecador. Él está queriendo que la gente se humille, se postrare, hermanos. Aquí vemos claramente las plagas del pueblo, hermanos. Y la plaga que estamos viendo hoy en nuestros días, hermanos. Y solamente es una llamada de atención al pueblo. ¡Búscame! ¡Humíllate! ¡Póstrate delante de mí! Pero ¿qué pasa? No nos interesa. No tengo tiempo. Estoy ocupado. Tengo cosas más importantes que hacer. Por eso la situación que estamos viviendo. Sin embargo, esta negación serviría al propósito superior de Dios, de revelar su poder por la dureza de su corazón. Faraón no permitiría que Israel saliera de Egipto. Faraón no permitiría que Israel saliera de Egipto. Por esto, esta última plaga. Éxodo 12 y 13 dice, Éxodo capítulo 12, el 12 y el 13 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿En todos los qué? Los dioses. No era uno, no era dos, eran muchos. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. El 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Cuando Dios declaró lo que va a suceder, observemos tanto su poder sobrenatural como su gracia incomparable. Todo varón egipcio, primogénito humano o animal, moriría esa noche. Pero los varones israelitas serían preservados por un acto profundamente importante, pero sencillo. Ellos pintarían el marco de las puertas de cada hogar con la sangre de un cordero o una cabra de sacrificio sin defecto. No la coja, no la manca, no la ciega.
algo limpio, puro. A veces le queremos dar lo peor a Dios. Como los que dicen, Dios no necesita tu dinero. No, Dios no necesita nuestro dinero. Él tiene el poder. Pero para reunirnos aquí, hermanos, hay que pagar. Como le digo, Dios no necesita nuestro dinero. Pero para estar en un lugar cómodo, a gusto, tenemos que pagar. Aquí nos dice, hermanos, cuando Dios declara lo que va a suceder, que todo varón egipcio, primogénito humano o animal, moriría esta noche, pero varones israelitas serían preservados por un acto profundamente importante y sencillo. Dice, un cordero, una cabra sacrificial sin defecto. En el caso de las familias pobres que no tuvieran para hacer un sacrificio, se unirían a otra familia. La sangre del sacrificio les preservaría al juicio divino. Y Moisés reunió a los líderes de Israel y les dio instrucciones. Cada familia debía realizar un sacrificio en anticipación a este acontecimiento pascual. Antes de la medianoche tenían que hacer el sacrificio. En el 12:21, y Moisés convocó a todo anciano de Israel y le dijo, sacad, tomad corderos por vuestra familia y sacrificar la Pascua. La sangre del sacrificio debía de ser recogida y colocada en un tazón. Mojarían un manojo de hisopo con la sangre y pintarían los marcos de las puertas cada hogar del pueblo de Israel. Cada judío permanecería dentro de la casa, no afuera, dentro de la casa. En esta importante noche, el Señor pasaría por Egipto en la oscuridad para infligir juicio sobre esa nación. Pero el ver la sangre en el marco de la puerta de una casa, pasaría esa casa sin tocar a sus primogénitos. ¿Qué es la marca de nosotros, hermanos? La salvación. ¿Qué es nuestra marca, hermanos? La sangre del Cordero que está en nosotros, que nos limpia de todo pecado. Esa es la marca que está en nosotros, hermanos. La sangre del Cordero que nos ha perdonado. Pero aún el que algunos todavía, sabiendo qué es lo que hace falta, recibir a Jesús como su Salvador y hacerlo su Señor, no hemos querido aceptarlo o aceptar esa marca que nos da la sangre de este Cordero Pascual. Esta escena de la Pascua representa anticipadamente la liberación definitiva de la esclavitud. El pueblo iba a salir de la esclavitud de Egipto, iba a ser libre para servir a su Dios. La sangre de Cristo nos ha limpiado a usted y a mí para ser libres de esclavitud del mundo. El sacrificio por el pecado que hizo Cristo en la cruz para nuestra salvación. El pecado trae muerte en aquellos que rehúsan apartarse de él. La Pascua nos recuerda que la única liberación de la pena del pecado es a través de la sangre de Cristo. La única liberación del pecado es por medio de la sangre de Jesucristo. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Vamos a ser liberados de la ira. Eso tenemos que entender, que la sangre del Cordero es nuestra marca. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos acercarnos a Dios. Empezamos, o el mensaje hoy en estos últimos tiempos sería el arrepentimiento.
El mensaje de estos últimos tiempos debe ser el arrepentimiento, que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Dios. Si realmente queremos la protección, la marca de Cristo, la sangre en nuestro cuerpo. Solo la sangre puede evitar que el pecador sufra del castigo de su pecado. Cristo es la única esperanza para el mundo. El mundo necesita buscar a Dios con un corazón sincero. Éxodo 12:24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió. Guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Dios quería, hermanos, que los acontecimientos de esa noche se grabara en la memoria de todo el pueblo. Por eso la pregunta: si los hijos preguntaran qué estamos celebrando, ellos tenían que contarles la historia de liberación de Egipto, de cómo Dios los liberó, cómo Dios los sacó, cómo Dios preservó su vida, a pesar de que en ese día murieron todo primogénito de gente como de animal. La celebración. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, debían seguir celebrando la Pascua como recordatorio. La celebración de la Pascua cada año serviría a un gran propósito. Los niños preguntarían el significado del ritual. Cuando le hicieran, los padres les hablarían de la manera milagrosa en que Dios los liberó de sus antepasados. El acontecimiento y su profundo significado no se perdería con las generaciones venideras. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿De qué manera estamos instruyendo las nuevas generaciones? ¿Qué les estamos enseñando? Le estamos diciendo: lean la Biblia. Le estamos diciendo: busquen de Dios. Le estamos diciendo: oren. Somos nosotros ejemplos. Nos miran nosotros hacer, leer, orar. ¿Qué está pasando con la nueva generación, hermanos? Ellos les instruían. Les preguntaban. A nosotros nos preguntan: ¿por qué vas a la iglesia los domingos, los jueves o entre semana, los miércoles? ¿Por qué vas? Nos preguntan. ¿Quieren saber realmente, hermano, que necesitamos buscar de Dios? Necesitamos congregarnos. Necesitamos ser revestidos de su palabra, de su poder, de su unción cada día. Necesito la protección de Dios. Necesito revestirme de toda la armadura de Él cada mañana para enfrentar todo dardo del enemigo. Nos preguntan o no hacemos nada, ni cuenta se dan. Por eso dice: los padres o tutores o otros miembros de familia cristianos deben sentir esta misma responsabilidad respecto a la salvación de Jesucristo proporciona. Deben esmerarse para inculcar a sus hijos la importancia del sacrificio de Cristo. Debemos enseñarles de que Cristo murió por sus pecados, que es necesario buscarlo a Dios, que es necesario presentarnos delante de Él. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos preocupados por nosotros mismos y no enseñamos a los nuevos a buscar a Dios. Estamos preocupados por nuestras propias vidas y no estamos preocupados por los nuestros. Recuerde, Dios nos ha confiado a la familia para que la instruyamos, hermanos. Dios nos ha puesto
en la familia para que la instruyamos en Dios, para que lean, para que se instruyan, para que conozcan a Dios, para que experimenten la salvación, pero no la hemos descuidado, no nos interesa. Cuando es nuestra responsabilidad, hermanos, instruirlos, los padres, los tutores o otros miembros de la familia cristianos deben sentir esta misma responsabilidad respecto a la salvación que Jesucristo proporciona. Deben esmerarse para inculcar a sus hijos la importancia de la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. ¿Lo estamos haciendo? Yo platico con ellos y les digo, no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos inculcando realmente? ¿Estamos enseñando lo que el Señor? ¿Estamos tomando el tiempo para enseñarles lo que Él nos está demandando? Esto no está aquí, hermanos, en esta mañana solamente porque está por casualidad. Está con un propósito. Dios está hablando y enseñando. Padres, tutores, miembros de familia, cristianos, deben sentir esta misma responsabilidad respecto a la salvación que Jesucristo proporciona. Deben esmerarse, tomar el tiempo, dedicarle para inculcar a sus hijos la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. Pero ¿qué pasa? No tenemos el tiempo. Como que no nos queremos esmerar. Tenemos otras cosas que hacer, menos tomar el tiempo. Enseñamos otras cosas. Tomamos tiempo para enseñarle otras cosas, en vez de tomar el tiempo para enseñarle el amor de Dios. Cuán importante es que sin Cristo no van a ser triunfadores. No van a poder vencer. Va a venir el enemigo y los va a destruir. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestros días? ¿Cuánta juventud se está suicidando? ¿Cuántas personas están quedando la vida? Porque no pueden enfrentar la situación. Cuando usted y yo tenemos que enseñarles el amor de Dios. Enseñarle el amor de Dios. Los estamos descuidando. Y el enemigo está haciendo lo suyo. Por eso es necesario que usted y yo les enseñemos qué es nuestro Dios, qué es lo que significa la salvación. Éxodo 29:30 dice: y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. No había casa donde no hubiera un muerto. Dios no concede inmunidad a aquellos que se niegan a arrepentirse. No concede, hermanos. Dios no concede la inmunidad a aquellos que se niegan a arrepentirse y a recibir la liberación de sus pecados. Ninguna persona está exenta de la paga del pecado. Ninguno es tan rico ni tan poderoso como para librarlo de su juicio. Ninguna persona es tan justa o humilde que puede ser examinada de consecuencias de su pecado. ¿De qué manera podemos ser inmunes? Cuando usted y yo buscamos primeramente a Dios. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor. ¿Queremos esa inmunidad? Cuando no se quiere arrepentir, cuando no quiere buscar de Dios, cuando no quiere humillarse, quiere vivir en toda su esplendor de su pecado, de sus maldades, sin la salvación que Dios provee a través de la sangre de Cristo. Cada ser humano enfrenta el mismo resultado final, el juicio y la separación eterna de Dios. El juicio y la separación eterna de Dios.
¿Cuántos queremos la inmunidad, hermanos? Está en Cristo. Búsquelo. Podemos estar aquí, pero lejos de Él. No es porque estoy aquí, hermanos, estoy cerca. Puede haber mucha gente que va al templo, que va a la iglesia, pero su corazón, su mente está allá. Fuera de aquí. Yo hubiera dicho, mejor estuviera trabajando este día, me hubiera ganado tantos pesos y aquí sentado escuchando a este hermano que me va a estar regañando. Esa es la mentalidad de unos, aunque no lo crean. Tal vez no aquí, tal vez allá, pues no sé, afuera aquí también. Pero simplemente quiero que entendamos, hermano, busque a Dios. Que la inmunidad está en Dios. El secreto está en Dios. Humillarnos delante de Él. ¿Cómo queremos que quite esta plaga? ¿Cómo queremos si no nos humillamos? Si no buscamos de Dios. Éxodo 12:31 dice: y hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecirme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se le odara, sus masas envueltas en unas sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así se despojaron de los egipcios. La plaga final, hermanos. La plaga final resultó conforme al plan de Dios. Escúcheme. La plaga final, resultó conforme al propósito de Dios. ¿Para qué sirvió la plaga? Para cumplir el propósito de Dios. Usted me pregunta, ¿y esta plaga que estamos viviendo? ¿Cómo puede decir que vamos a meternos al propósito de Dios? Faraón hizo llamar a Moisés y Aarón y los incitó a hacer dos cosas. Escúchenme. Faraón insistió a hacer dos cosas. Primero dijo: salir de Egipto y bendecirlo a él al partir. Aquí hay algo importante. El pueblo mira a Faraón como un dios. Y sin embargo aquí le pide a Moisés y Aarón salir, pero bendecirme a mí. Un dios pidiendo bendición a otro dios. Se sentía el dios, se sentía el rey, el faraón, que todo lo podía. Aquí fue algo maravilloso. Los egipcios de esa época consideraban a Faraón un dios. Por lo tanto, fue muy significativo que le pidieran una bendición del Dios de Israel. ¿Qué le dijo? Salir de Egipto y bendecirlo a él. Pidió la bendición. Había visto las plagas. Había visto las consecuencias del pecado. Era un hombre idólatra junto con el pueblo. Pero aún así pide la bendición. Los egipcios rogaron a los israelitas que abandonaran su país de inmediato. Con la prisa, ellos no tuvieron tiempo de hornear pan. Los egipcios también les dieron muchos tesoros, de tal manera que cualquier persona habría pensado que los israelitas los habían saqueado. Los israelitas salieron victoriosos sobre sus captores por el poder de Dios, hermanos. No más, por el poder y la gracia de Dios. Fueron como 600,000
hombres israelitas. Sin contar las mujeres ni los niños. 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algunos comentaristas calculan que el número del pueblo debería haber sido más o menos 2 millones de personas. Imagínense 2 millones de personas caminando, saliendo del pueblo. ¿Cómo quedaría el pueblo de Egipto? Solo, escueto. Y algunos comentaristas calculan que el número de tal pudo haber sido de 2 millones de personas. Y ellos le siguieron un grupo también grande de personas. No eran judías. Que habla el versículo 37 y 38. Dice: partieron los hijos de Israel de Remasén a Sucot, como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. También subió con ellos, dice, grande multitud de toda clase de género, de clase de gente, pueblo extranjero, hermanos, que no era israelita. Y ellos, grande multitud de toda clase de gente, dice, más ovejas y muchísimo ganado. A ellos le siguieron un grupo también grande de personas que no eran judíos. Por lo tanto, este momento fue el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir al mundo entero a través de Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa le dio Dios a Abraham. En ti. Y aquí vemos que de Egipto no solamente sale el pueblo de Israel, sino todos los extranjeros que estaban ahí salieron ahí. Ahí vemos la bendición de Abraham, que Dios le dijo, en ti. Dios quiere, hermanos, que usted y yo le busquemos. Dios quiere que usted y yo le busquemos. Por eso el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para todas las cosas, hermano. El propósito es, en estos últimos días, humillarnos delante de la presencia de Dios. Usted mire, hermanos, mire, la cosa más triste, hermano, que estamos viendo hoy es que a lo malo le decimos que está bueno, está bien. No le señales el pecado porque los insultas, los humillas, lo haces excepción de personas. Al pecado ya no puedes señalar como pecado porque los estás insultando, los estás haciendo de menos, los estás humillando. Es lo que estamos viendo en estos últimos días. No podemos señalar el pecado porque se sienten mal. Los estamos haciendo excepción de personas. De esta manera está viviendo el mundo en este día. Diciendo, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Por el pecado, hermanos. Recuerde, ¿por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Por el pecado. ¿Por qué está estudiando todo esto, hermano? El pecado que está en el mundo el día de hoy. Por eso tanta muerte. La muerte, dice, la paga del pecado es la muerte, la desobediencia. Y a veces, hermanos, uno no está preparado. Lo triste, hermanos, que no está preparado. Yo sigo diciendo, hermanos, los volcanes van a seguir haciendo erupción porque están cayendo muchos en el infierno. Se ríen de mí, hermanos, pero esa es mi manera de pensar. Dice que en el infierno hay azufre. ¿Qué es lo que echa el volcán? Azufre. El fuego está abajo del infierno. ¿De dónde se llenan los volcanes abajo? Le están haciendo erupción los volcanes porque ya no caben la gente, hermano. La gente no quiere buscar a Dios. La gente no quiere humillarse, hermanos. La gente no quiere buscar. Eso del volcán, hermanos, no creas que lo dice la Biblia. Eso lo digo yo. Escúcheme. Eso lo digo yo, no la Biblia. Esa es mi manera de pensar. La Biblia no lo dice, lo digo yo. Van a andar buscando ahí y no van a encontrar eso, porque no está en la Biblia. Eso soy yo. Eso digo yo, no la Biblia. Que quede claro, ¿no? Porque están diciendo, hermano, ¿dónde está? Que los volcanes están en erupción porque está yendo. No es cierto, no está ahí. Yo lo estoy diciendo, es palabra mía, de hombre, no palabra de Dios.
Para que quede claro, hermano, porque así se van a confundir muchos y no quiero que se confundan. Es lo que digo yo. O sea, esto va a ser erupción, volcanes y más volcanes, por la razón, hermano, del pecado. Termino con esto. Después de 430 años, Israel estaba libre de la esclavitud. Y Dios quería que recordaran este milagroso acontecimiento. Con este fin, ordenó que la Pascua se celebrara todos los años por todas las generaciones. De manera similar, hoy en la Cena del Señor, conmemoraremos nuestra liberación bajo un nuevo pacto. Tenemos que hacer ese recordatorio también. El nuevo pacto en Cristo Jesús, por su sangre. Así que, hermanos, busque a Dios, ámelo, sírvale, bendígale. Yo le recomiendo, hermanos, presentes delante de Dios, búsquelo. Pero mire, con sinceridad, sea sincero con Dios. No venga solamente por quedar bien. Venga con su deseo de servir a Dios. No le hace lo que la demás gente nos digan, hermanos. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto? Yo le digo, hermanos, si estuviéramos aquí toda la semana, seríamos otras personas nosotros. No fueran los mismos. Si estuviéramos aquí toda la semana, seríamos otros. Habría una diferencia en nosotros. Y solamente les digo esto para que piensen, para que mediten. El tiempo que estamos aquí, deleítese, regocíjese en la presencia de Dios. Póngase de pie conmigo, hermano, y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, vengo delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece. Gracias por esta hermosa mañana que pudimos hablar tu palabra. Espero, Señor, que sea de bendición para alguien que nos escucha allá en su hogar más tarde, Padre. Yo te pido, Dios, la bendición de tu Espíritu sobre sus vidas. Que tú seas, Señor, tocando, bendiciendo y administrando una vida de una manera que reaccione al venir a la casa de nuestro Dios. En este momento, Dios, le exalto, le glorifico, Padre. Le honro y le doy gracias. Porque usted es bueno y para siempre su misericordia. En esta mañana hemos compartido, Señor, la enseñanza. Ahora, Señor, te pido, Señor, que toque un corazón, una vida, de una manera especial. Para que te conozca, para que se acerque a ti y te busque de todo corazón. En este momento, Padre, gracias te doy. De antemano le doy gracias, porque sé que nos ha escuchado. Y sé también que ha tocado y quebrantado un corazón en esta mañana. Ahora, Dios, le honro, le glorifico y le exalto, porque usted es bueno. En el nombre poderoso de su Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.